¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir con la lectura del libro de San Juan. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 13 al versículo 25. Vamos a pedirle a Dios que guíe esta lectura. Padre nuestro, con todo respeto, te pedimos, guíes la lectura y comentarios de tu palabra. Que nos des el entendimiento espiritual para hacerla correctamente. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, es la lectura del capítulo 2, del versículo 13 al versículo 25. Aquí, pues, como lo primero que debemos de señalar, pues, que es la fiesta de la Pascua. Pues por órdenes de Dios en la Biblia, en Éxodo, señala que deben de festejarlo por siempre, que se refiere a la fiesta de la Pascua cuando son liberados el pueblo de Israel, los hebreos, de Egipto, que estuvieron en esclavitud 430 años. Es la celebración, pues, de la liberación de la esclavitud. Por cierto, ya se va a celebrar, ¿verdad?, la fiesta de la Pascua, del 8 de abril al 14 de abril. Y también, ¿verdad?, celebran la resurrección de Jesucristo.
aquí en el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. En el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aquí también como pues Jesucristo se molesta, se enfurece. En el versículo 5, en el versículo 15, como y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Pues en ese tiempo, como ya habían hecho un negocio, ¿verdad?, del templo, ¿verdad?, como ya habían perdido todo, pues todo camino, todo el buen camino que era el templo, y ya le habían hecho un negocio, como ya se aprovechaban del pueblo para hacer los fines, lucrar, ¿verdad?, con la fe de la gente. Entonces por eso se molesta tanto como la casa de Dios, la casa de su Padre. En el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Bueno, pues ya mañana seguiremos con la lectura del libro de San Juan. Que Dios los bendiga y siempre bajo la mirada alegre de Jesús.